Una de las cosas de las que tenemos que tener sumo cuidado es nuestra manera de hablar y lo que nosotros expresamos a través de nuestra boca, de nuestro hablar, de los mensajes que damos, ya que es una de las cosas de las cuales vamos a entregar cuentas. Estamos en la enseñanza número 4 de la doctrina del juicio eterno, administradores de Dios. El versículo dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Un día vamos a entregar cuentas de todo lo que nosotros hacemos, pero este versículo es interesante porque aún nos dice que aún de las palabras que nosotros digamos, vamos a dar cuenta. Aquí habla y dice de toda palabra ociosa. ¿Qué es una palabra ociosa? Es una palabra que no edifica, es una palabra que no contribuye a lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Lo ocioso es algo improductivo, algo inactivo, es algo que solamente está perdiendo el tiempo. Y hay palabras que son palabras ociosas, que no le dan una ganancia a Dios, que no contribuyen a a un mensaje de vida. Entonces, hay incluso palabras que no solamente son ociosas, sino palabras que son destructivas. Hay palabras que dice un versículo de Proverbios, que hay palabras que son como espada, y hay palabras que en lugar de edificar, en realidad están destruyendo. Entonces tengamos cuidado de qué es lo que nosotros hablamos, pero para hacer eso, para hablar palabras de vida, palabras que edifiquen, palabras que contribuyan a la obra de Dios, pues tenemos que ir un poco más al fondo, tenemos que ir un poco más allá y darnos cuenta que de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34 dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros queremos hablar palabra de bendición, palabra que realmente edifique, y muchas veces pudiera ser una palabra de exhortación, incluso pudiera ser una palabra destructiva, pero una palabra que destruya las tinieblas, que destruya el pecado, que destruya la hipocresía. O sea, aquí lo que estoy yo comentando es un poco acerca de las dualidades. Hay palabras que destruyen la obra de Dios y hay palabras que destruyen la obra del diablo. Nosotros tenemos que ser sabios a la hora de hablar, y que nuestro hablar no sea un hablar ocioso o un hablar destructivo de la obra del Señor, sino que sea una palabra que sea productiva y que sea de edificación dentro de la obra del Señor. Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es mejor quedarse callado que hablar en la carne. La verdad, la palabra dice que es más sabio el que se queda callado que el que habla mucho, porque el que habla demasiado, en el mucho hablar no falta pecado, dice la palabra del Señor. Y aquí dice que nuestra palabra tiene que ser con gracia. ¿Qué significa gracia? Es la expresión de Dios. O sea, Dios quiere usarnos a nosotros como vehículos, como instrumentos para hablar su palabra, para que la voz de Él se pueda manifestar en nosotros y a través de nosotros. Eso es la gracia, que nuestra palabra sea con gracia, es la gracia del Señor expresándose a través de nuestras vidas, para que esa palabra sea una palabra, como dice aquí, sazonada con sal, no insípida, no, sino que sea una palabra que realmente eh, tenga un valor delante de Dios, que esa palabra sea una palabra agradable
Decía el salmista, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Señor. Finalmente, nosotros vemos Efesios 4:29 que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dice, habla que nos abstengamos de las palabras corrompidas. Corrompido tiene que ver con la muerte. En la muerte opera la corrupción. Lo que está diciendo aquí este versículo es que tengamos cuidado que la muerte no opere en nosotros y nos use para expresar palabras de muerte, palabras corrompidas, sino que todo lo contrario, usemos nuestra lengua, nuestra boca, nuestro hablar, para que sea buena para una necesaria edificación y para que esa palabra le pueda dar gracia a los oyentes, o sea, la multiforme gracia del Señor manifestándose a través de nuestro hablar, para que los oyentes puedan recibir una esperanza, una oportunidad de ser salvos, una oportunidad de convertirse al Señor y de esta manera poder vivir dentro de los principios del reino. Amén.